Bueno, yo solo veo nombres oscuros sobre nombres y fondos negros, así que les doy la bienvenida a los que están por allí. Algunos nombres ya por suerte los recuerdo de las sucesivas clases. Voy a comenzar diciéndoles que, bueno, bienvenidos. Esta es la última clase del semestre del módulo de fisiopatología. Ha sido un curso raro para todos. Ustedes saben que a su vez son como dos cursos dentro de uno, que a su vez por un cambio en la agenda quedamos como un poco desfasados en el tiempo, o sea que estamos yendo como a semana posterior a las otras actividades, pero bueno, y a su vez ustedes saben que desde el parcial en adelante, el equipo docente quedó integrado por dos, por Vanessa y por mí. Hicimos los cambios que hubo que hacer, esperemos que no haya afectado mucho. Y a su vez siempre les decimos que intentamos, dado que sabemos el contenido que dan en las otras partes del curso, intentamos que estas clases sean útiles, agregando información nueva o priorizaciones o nuevas formas de entender los mismos temas. Entonces, dado que es la última clase, les voy a hacer algunos comentarios. Comparto mi pantalla para que ustedes puedan ver esto, que les estoy mostrando el EVA. ¿La pueden ver? ¿Está? Perdón, nosotros estamos aquí en la última actividad del curso, formalmente hablando. Sin embargo, ahora les pusimos 4 clases de consulta por delante, de acá el parcial, ¿tá? Les cuento por qué dice actualizando aquí, pero son el viernes a la mañana, este y el próximo a la mañana, el martes a la hora de la clase de los martes de noche, y el miércoles a esta misma hora, ¿tá? Entonces tienen 4 instancias de consulta, 8 horas en total de consulta disponibles. Vanessa y yo vamos a estar allí para recibirlos en la preparación del parcial. Dice actualizando aquí porque hoy eh, es el día que vencen las salas Zoom, esta es la universidad que estamos usando, esta sala 8, creo que se llama, la que está ahora, se acaban hoy. Eso no significa que la universidad no tenga más a la Zoom, sino que de ahora en más las facultades no tienen sus propias, sino que todo docente e incluso todo estudiante puede tener su cuenta de Zoom de la universidad y usarla. Entonces, a partir de la semana de mañana, todas las reuniones que hagamos por Zoom tienen que ser coordinadas en la sala personal de los docentes. Por eso es que aquí en el actualizando, estas 3 actividades las va a setear Vanessa, va a poner allí el ID y el link, ¿tá? Pero va a haber 4 actividades, que les quede claro eso: viernes, martes, miércoles, viernes, de acá a la parcial 3 la semana que viene para consulta. Así que aprovechen y vayan. El parcial es el día 13 y ahí se acaba el curso. Nosotros para el día del parcial vamos a tener las continuas que hemos hecho con ustedes, en particular hasta la clase anterior, ya pasadas. Más o menos hemos usado las evaluaciones que hacen por Zoom y algunas cosas más para intentar darles una, una nota continua que les ayude a la nota del final del curso. Como dijimos siempre, el objetivo es premiar a los que participan y no más que nada eso. Eh, Pasamos a la presentación y les voy contando un poco más, perdón que quedé en la última. Vamos a empezar desde la primera. Nosotros estábamos viendo la bibliografía. Tiquití. La clase de hoy es la última, esperamos haber sido lo más eficientes que podemos para la formación de ustedes. Sigue siendo año raro, ustedes ya van por su segundo año de Zoom y no va a cambiar. Su segundo año de virtualidad, este año no creemos que cambie. Claro que obviamente la eficiencia más importante, la dificultad más importante es la parte práctica, ustedes están un poco sufriéndola, pero bueno, está, eso iremos seguir recuperando. Como les decimos siempre, cada clase de este curso, que este curso básicamente es la carrera de medicina repartida en 11 sesiones, cada clase sería larguísima si le dedicáramos todo el temario que habría de cubrir. Y a su vez tenemos la gran ventaja que les comentaba, que sabemos que se dio antes, entonces intentamos dar un contenido distinto. En el EVA ya están colgadas
los PowerPoints del 2020, ¿tá? Que es un PowerPoint largo de 65 diapos, que cubre estos temas que tienen aquí en esta presentación de manera medio esquemática, pero va punto por punto. Y también, ustedes supongo que ya lo vieron, están los 3 videos de respiratorio que dispuso la cátedra de patología clínica, que yo los miré y usé para preparar esta clase, para no superponernos. Y también está el video de la clase del 2020 de fisiopatología sobre respiratorio, también está disponible. Tiene un problema de audio que no pudimos solucionar porque no tenemos otra grabación. Y eso les pido unas disculpas, pero bueno. Y también está el video de la clase de ayer, que también la di yo. ¿Tá? Vamos a arrancar. Van a ver que el encare de estas clases es distinto al de las diapositivas, como decía, con el objetivo de que tengan otra aproximación. Empecemos por la respiración. Las funciones son, ustedes lo saben, son proporcionar oxígeno a los tejidos y retirar el dióxido de carbono. Esto es una obviedad, ya han visto fisiología, además la razón de su formación básica. 4 componentes de la respiración son la ventilación pulmonar, es decir, el evento mecánico de mover los pulmones para que entre el aire y salga el aire, flujo de entrada y salida. El segundo componente de la respiración como tal es la difusión de oxígeno hacia la sangre y dióxido de carbono hacia los alvéolos. Después la respiración en sí tiene un componente de distribución sobre el sistema entero, que es el transporte de ese oxígeno hacia los tejidos y el dióxido de carbono hacia los pulmones. Y hay un cuarto componente que no vamos a hablar prácticamente nada en esta clase, en sí no se cubre en el curso, que es la regulación de la respiración, la regulación hormonal, la regulación neurológica, mecánica. Vamos a mencionar solamente lo que se llama la coordinación cardiopulmonar, un poquito, eh, en algún momento más adelante. ¿Tá? De esto en sí vamos a mencionar muy poco de todo, pero ustedes simplemente sepan que la respiración como tal es un acto complejo que implica varios órganos y que tiene como meta llevar oxígeno a los tejidos. Vamos a empezar por la anatomía para repasar. Esto va a ser rápido, en 5 o 7 minutos lo liquidamos, un poco para que no les quede colgado y lo puedan tener más claro al estudiar. El sistema respiratorio se compone como de 2 grandes elementos, a grandes rasgos, que son las vías de conducción del aire, que va desde la cavidad nasofaríngea hasta los alvéolos, y luego el tejido pulmonar de intercambio, el tejido de intercambio gaseoso. En sí el tejido pertenece, obviamente, a la anatomía del pulmón, a las vías de transporte de aire, pero como es una unidad terminal, donde se da intercambio, se separa fisiológicamente como, digamos, el tejido de intercambio gaseoso. Las vías aéreas se clasifican de manera muy intuitiva en nasofaringias, laringotraqueales y traqueobronquiales, básicamente siguiendo la estratificación desde de tamaño y de arriba hacia abajo. Empezando por la tráquea, que es el tubo que baja de la garganta, luego se ramifican 2 ramales grandes, son los bronquios, el lado derecho y el lado izquierdo, ustedes saben que no son iguales. El derecho se ramifica en 3 ramales nuevos, y el izquierdo, perdón, en 3 ramales, y el derecho en 2, el derecho en 3 y el izquierdo en 2. La razón de esto es que el lado izquierdo tiene una parte del pulmón, es distinta a la cantidad de lóbulos del pulmón, porque está el corazón allí ubicado. ¿Tá? Entonces, desde la nasofaringe hasta los bronquios, o sea, hasta esos ramales grandes que ustedes pueden ver acá, es lo que se llaman las vías respiratorias altas, en general, o mayores. ¿Tá? Luego de los bronquios se empiezan a ramificar en ramas cada vez de menor calibre. Esta ramificación progresiva forma los bronquiolos, los cuales se siguen ramificando hasta los bronquiolos terminales, que vamos a ver en la próxima diapo, que tienen un calibre de no más de 1 o 2 milímetros. ¿Tá? En la punta de los bronquiolos terminales está el sistema de intercambio de gases, propiamente dicho, que es lo que se llama lobulillo pulmonar. Toda esta segunda parte de menor calibre, o sea, desde que los bronquios se terminaban de ramificar en ramas grandes en adelante, lo que se llama vías respiratorias bajas o menores. Desde el punto de vista de la fisiopatología es distinto, porque el tipo de afecciones que sufren las vías altas y las vías bajas son distintos.
El lobulillo pulmonar, este nombre que se le da a la unidad de intercambio de gases, es un poco como se muestra allí en el dibujo, en el sacado del Robbins, es el bronquiolo terminal, que imagínense que esto es un calibre de 1 milímetro o quizá menos en algunos casos. El bronquiolo terminal llega a un punto en el cual se ramifican en muy pocas unidades finales, 2, 3, no muchas, de estos bronquiolos respiratorios. ¿Tá? Estos bronquiolos respiratorios son ramas cerradas. Eh, y al final del bronquiolo respiratorio está esta unidad funcional que se llama acino eh, pulmonar, que está básicamente formada por los alvéolos, los conductos alveolares, los sacos alveolares y el tejido elástico, y de alguna manera todas esas bolitas que ustedes ven allí dibujadas como un racimo de uva, son los alvéolos individuales, que aquí no se impone para no llenar la imagen de figuras, pero están cubiertos a su vez de tejido circulatorio, entonces hay intercambio de gases. Un tejido circulatorio a su vez que está muy anastomosado, muy fusionado, es como si fuera una gran laguna de tejido circulatorio que cubre el alvéolo, ¿tá? O el acino alveolar. Importante que no está puesto en otras presentaciones, que a mí me parece relevante, es contarles que todo el árbol respiratorio, desde árbol se llama por su ramificación, hay que darlo vueltas para verlo como tal, pero es intuitivo. Desde la laringe hasta los bronquios está revestido por células epiteliales ciliadas. Ciliadas, ¿se acuerdan, no? Los pelitos que cubren las cilias. No me refiero a la cilia que tiene toda célula de nuestro cuerpo, la cilia sensora, sino esas cilias mótiles que están en las superficies y que en realidad tienen como objetivo mover el moco en particular. Todo el epitelio está todo revestido de epitelio ciliar, células cilíndricas altas, pseudoestratificadas, como un poco se muestra allí. Sin embargo, el tipo, ahora vamos a hacer una mención a por qué esto, ¿no? El tipo de cobertura va cambiando a medida que nos sumergimos en los pulmones. Eso es importante porque también tiene que ver con que es vías altas o vías bajas. En este esquema aparecen las células secretoras de moco o de mucus, como ser estas que se llaman células club, que en español a veces aparecen como células de Clara o células exócrinas bronquiolares, que tienen tantas funciones de secreción como de detoxificación. Luego aparecen las células de Goblet, que son estas que tienen forma de cáliz, de vaso, de copa de antes, copa de medieval, por eso se llaman caliciformes en español a veces. También aparecen estas células acá dibujadas como un triangulito que se llaman PENEC, o células neuroendocrinas pulmonares. Y fíjense el neuroendocrino, básicamente aquí hay unas células que están en el epitelio pulmonar y que conectan con el sistema neuroendocrino. Una de las funciones que tienen estas células es la de sensar el oxígeno y comunicárselo al bulbo raquídeo para decir estamos bien, estamos mal, nos vamos a asfixiar. Es una de las funciones que tienen, sensar oxígeno. Y luego las células basales, que son estas células triángulos verde, turquesa, no sé, que también son secretoras. Todas estas células que mencioné, secretoras, tienen, bueno, en el alvéolo, que vamos a ver un poco más, de los tipos celulares, ya lo mencionamos. Todas estas células secretoras tienen a su vez propiedades de ser células madre, en el sentido de que pueden diferenciarse en otros tipos de células y pueden generar nuevas células epiteliales o cosas por el estilo. ¿Tá? Básicamente, eh, mantener la población de células constante y siempre cubierta toda la superficie. Es muy importante para mí destacarles a ustedes que recuerden que nosotros somos animales huecos, de la boca al ano es un gran tubo, el tubo digestivo, pero que todo el sistema aéreo es otra vez medio exterior. ¿Se entiende? Desde la boca de la esofaringe hasta los alvéolos, todo lo que es el contenido de ese tubo pertenece al medio exterior. Es aire que viene afuera. No es aire filtrado, no es aire puro, es con todas sus partículas, con, con sus microorganismos. Obviamente, en el acto de respiración, ustedes saben que participa toda esta cavidad de la esofaringe de manera muy importante. Están los cornetes ahí en la nariz, que son lugares donde el viento, el aire que entra es empujado por unas estructuras anatómicas que les hace hacer turbulencia. Esa turbulencia tiene como principal meta, si nos queremos poner teleológicos, después busquen la palabra si quieren,
el rol de esa turbulencia es hacer que las partículas grandes que flotan en el aire golpeen contra las paredes de la cavidad nasofaríngea y queden pegadas al moco, que las recubre. A su vez, humedecer el aire, que es muy importante. Y por último, templarlo, también cambiar la temperatura. No es lo mismo respirar afuera un día como hoy, que hay 7, 8, 9 grados, que respirar el aire húmedo y caliente del verano. ¿Tá? A los pulmones en realidad llega el aire de las alvéolos, llega un aire que está humidificado y templado en todas las circunstancias. Vamos a ver un poquito más del alvéolo, que es el sitio del intercambio de gases. Esta diapo ustedes ya la vieron en la primera clase del curso, y en realidad siempre se representa el alvéolo como este saquito al final de un tubo, y acá es un saco forrado, un epitelio especial, en estrecho contacto con el sistema circulatorio. Si bien esta visualización es intuitiva para aprender, vamos a algo más eh, real sería esto, es una anatomía un poco más intrincada. Cada cámara, un espacio aéreo, esta por ejemplo y esta, está formada por una pared de neumocitos. Si se fijan, son células extremadamente aplanadas, células de morfología epitelial muy aplanadas, cubren como el 95% del área del alvéolo, lo cubren las pocas células, y cada tanto aparece una de estas células de neumocitos tipo 2, que lo vimos cuando hablamos de COVID y vamos a volver a verla, que son las que tienen otras geometrías, son cuboidales, también son de origen epitelial, pero son cuboidales, y son las que secretan el surfactante pulmonar, esa mezcla de fosfolípidos y proteínas y agua e iones que evita que el alvéolo colapse cuando se exhala. ¿Está? Les aclaro, me pueden interrumpir en cualquier momento. De hecho, algunas preguntas que me hicieron ayer ya las corregí o las incorporé como comentarios en la clase de hoy. Si quieren interrumpir o preguntar, cuando quieran, como siempre, pero a veces es bueno repetir. Vamos a un poco a marcarles esto. Básicamente aquí tienen el espacio aéreo de un lado, aquí hay otra especie de espacio aéreo. Aquí dentro es un capilar. ¿Tá? Entonces, básicamente lo interesante del alvéolo es esa situación de estrecho contacto. Obviamente en algunos lados hay intersticio, puede haber inclusive algún fibroblasto ocupando esta membrana basal o esta zona intersticial, pero en muchos de los puntos hay una asociación física muy estrecha entre el espacio aéreo y el espacio de la sangre. ¿Se entiende? A través de básicamente dos laminitas celulares muy, muy chiquitas. ¿Tá? Esto es súper importante, obviamente, para la fisiología del pulmón, para la respiración, para permitir el transporte de gases. Es importante también que ustedes piensen que estos capilares, son muy chiquitos y llevan los glóbulos rojos, en sí, como les decía, están anastomosados, entonces es como una especie de ramales que cubren todo el alvéolo y el lobulillo pulmonar. ¿Tá? La siguiente diapo es un corte histológico un poco, digamos, disculpen, vamos a sacar, un poco vendría a ser aquí, pueden ver el neumocito, como les decía, súper finito, el tipo 2 que se nota por otro tipo de tinción, y después los capilares, entonces básicamente hay 4 membranas y nada más. ¿Tá? Como ven, en el alvéolo se encuentra el sistema respiratorio y el sistema circulatorio. Piensen que este espacio, les decía, el aire es medio extracelular, y el lado adentro es medio intracelular. Entonces, solamente se separa por unas poquitas micras. Es aquí, en la estructura fina, donde se da la difusión del oxígeno hacia un lado y hacia el CO2 hacia el otro. Acá hay física y química pura. Las bases del intercambio son física, para difusión pasiva de gases. No hay un transportador activo de oxígeno hacia los glóbulos rojos. ¿Tá? Simplemente hay razones físico-químicas que hacen que el glóbulo, que la cantidad, la presión parcial de oxígeno de un lado sea mucho mayor,
y que el oxígeno difunda, pero además tampoco es extremadamente liposoluble, y hidrosoluble. El oxígeno como tal es bastante liposoluble porque atraviesa las membranas bastante bien. ¿Tá? Y aquí es un comentario que les había hecho al principio, que se los recuerdo, que es que en última instancia la respiración como tal es la combinación de la ventilación, que es la llegada del aire hasta acá, con la perfusión, que es el baño de sangre de los pulmones. Y eso permite que haya una interacción entre dos órganos, entre dos sistemas. Esto es maravilloso desde el punto de vista de la física, porque se da en un rango de presiones muy, muy estrecho. Es decir, el flujo de sangre por un tubo genera una presión hacia las paredes, la entrada de aire genera una presión hacia las paredes, los pulmones al hincharse y exhalar cambian su presión, la pleura tiene una presión negativa para que el pulmón se hinche, etc. Hay un montón de juegos muy finos de presiones en el sentido físico de la palabra, que permiten que el sistema funcione a la perfección. Por eso los daños de los pulmones llevan a colapso, a un enorme sangrado, ese tipo de cosas. ¿Tá? Pero básicamente tiene que haber una regulación de la presión que hace el aire sobre el alvéolo, el capilar sobre el alvéolo, etc., para que las membranas estén aplanadas, con el menor intersticio posible, idealmente tendiente a cero, para dar el intercambio. Les dejé un artículo en el EVA, en español, muy sencillo, que habla sobre lo que es interacciones cardiopulmonares, y les agrego un poco de esta física de las presiones que seguramente vieron en fisiología, y si quieren repasarlo es un artículo muy sencillo. ¿Hasta acá van bien? Sí. Vamos a cambiar de tema ahora. Nos quedan como 3 segmentos más en la clase. Este es importante para mí un poco porque, como les comento, a mí me interesa que ustedes tengan también una visión no solamente desde la práctica ontológica, sino desde la fisiología y la evolución de los fenómenos. Entonces esto es no les va a sacar mucho tiempo, y obviamente este tipo de cosas son más para que ustedes tengan una apertura en su visión del tema y no necesariamente son cosas que preguntamos después. Pero como ustedes saben, nuestra fisiología es el producto de miles de millones de años de evolución que es compartida con todos los seres vivos que hay sobre la Tierra. No hay bichos más evolucionados que otros viviendo ahora. No comenzamos siendo bípedos ni respirando oxígeno. Eso es importante que lo sepan. Nosotros como humanos sí, pero la linaje que dio origen a nosotros no. De hecho, durante gran parte de la historia de la Tierra no hubo oxígeno en el planeta Tierra. Esto cambió, si se fijan, hay 2000 y pico de millones de años que no hubo oxígeno en la Tierra. Esto cambió con la aparición de un grupo de procariotas, o sea, bacterias, entre comillas, y lo pongo hay más de un tipo de procariota, que son los que fueron capaces de respirar, también las comillas, dióxido de carbono, de metabolizar dióxido de carbono. Estas bacterias son las que llamamos cianobacterias, que ustedes las tienen bien presentes porque en verano pululan en nuestras playas. Y el avance evolutivo de las cianobacterias fue la capacidad de captar luz a través de fotorreceptores y usarla para metabolizar dióxido de carbono, para respirar dióxido de carbono y hacerlo materia orgánica. Y en ese proceso parten el agua, la molécula de agua, en algo que es oxígeno. Eso llevó a lo que se llamó la gran oxidación, que fue la que empezó a liberar oxígeno a la atmósfera. Esto cambió todo, desde la geoquímica de la Tierra, que es un poco las dos ramas de allí abajo, que no vamos a hablar, hasta inclusive la biología de todos los bichos que viven sobre la Tierra. La razón para esto es que el oxígeno es un gas extremadamente tóxico. ¿Alguno sabía esto? ¿Lo tenía presente? ¿El oxígeno es tóxico? Sí. Sí. Es extremadamente tóxico. Es extremadamente difícil respirar oxígeno, vivir en una atmósfera de oxígeno. Estamos tan acostumbrados, y todos los seres vivos que viven ahora están tan acostumbrados, que nos olvidamos que en realidad la vida con oxígeno es extremadamente tóxica. Entonces hubo que adaptarse a metabolizar oxígeno. Sin embargo, tiene algunas ventajas. Respirar oxígeno, desde el punto de vista del tipo de energía que uno puede sacar por la respiración oxidativa, hace que sea mucho más
eficiente para una X cantidad de nutrientes respirarlos que fermentarlos. Esto llevó también al cambio en el tamaño de algunos organismos. Algunas células pudieron ser más grandes, puedan soportar metabolismos más eficientes, respirando oxígeno. Esto también llevó, por ejemplo, se supone que llevó a los eventos simbióticos que dieron origen a las eucariotas, etc. Y toda la vida en la Tierra cambió a instancias de la respiración de oxígeno, que es lo que hacemos nosotros sin darnos cuenta. ¿Tá? Sin embargo, sabemos que el oxígeno es esencial para los humanos, sabemos que hay un rango seguro, en el cual en general nos movemos todos los que vimos, digamos, el 99% de la población mundial que vive en el llano, entre 0 metros sobre el nivel del mar y 1000 y poco, nos movemos en un rango entre 19 y 23% de oxígeno en la atmósfera, porcentaje total de gases, y sabemos que arriba de determinada altura la cantidad de oxígeno es muy baja, y de hecho arriba de 5000 metros más o menos hay muy poco oxígeno para vivir, muy pocas poblaciones humanas viven permanentemente arriba de 5000 metros. Entonces, sabemos que sin oxígeno estamos fritos, eso lo tenemos claro. También es importante destacar que el oxígeno como tal, al ser tóxico, tampoco podemos pasarnos de cantidad de oxígeno. Si no podemos inhalar oxígeno puro por mucho tiempo, nos mataría. Acá pueden ver que básicamente la escala de Lee es una escala de presión parcial de oxígeno en aire. Nosotros nos movemos casi toda nuestra vida entre 0,5 y 1 de esta rama de acá, o sea, en este cuadrante de acá. Si se fijan, al aumentar la presión de oxígeno, o sea, la cantidad de oxígeno en nuestro aire, durante un día solamente, ya puede llegar a un daño del pulmón del 20% del tejido dañado irreversiblemente. Entonces, vivir con oxígeno es bastante complicado, y esta diapositiva, que no espero que se la aprendan ni nada, lo que quiere mostrarles, un poco yo les dejo un artículo del profesor Radi, que ustedes lo van a oír hablar mucho el año pasado, por el tema del GACH. Rafael Radi es investigador del área redox, y es una de las personas más importantes en el mundo en la investigación en biología de especies reactivas del oxígeno, y en respiración y en metabolismo oxidativo. Y en Uruguay somos muchísimos los que trabajamos en este tema. Pero a grandes rasgos, lo que quiero transmitirles con esto es que vivir respirando oxígeno llevó también a adaptaciones celulares para lidiar con los especies reactivas de oxígeno, radicales libres y una serie de cosas que se producen a raíz de respirar oxígeno, que si no pudiéramos manejarlas adecuadamente serían nocivas para nuestra salud. Nosotros y todos los organismos que lo hacemos como tal. Terminado este paréntesis, les comento en serio que les dejé un artículo muy sencillo de una revisión histórica del tema, publicado por RADI, está en español también, y quedó en el EVA ya colgado, está muy interesante. Y si tienen alguna duda al respecto, pregunten, porque es un área en la cual, en particular, yo llevo casi 20 años. Pasamos a la tercera parte, que como les comenté al principio, hay algunas cosas que no voy a mencionar. Las voy a pasar y les voy a decir dónde ir a buscar la información. Trastornos de las vías superiores o de las vías respiratorias altas. La clasificación estándar es obstructivos o infecciosos. El video 1 que puso la cátedra del semio, digamos, de clínica, se refiere a infecciones virales de las vías altas. ¿Tá? Vendría a ser trastornos de las vías aéreas superiores infecciosos. Las más importantes, no tengan ninguna duda, ustedes lo saben, son las resfríos y gripes. ¿Tá? El resfriado común, que es un rinovirus, o también un 30% de los casos es coronavirus, no el SARS-CoV-2, pero sí los anteriores, que existen desde antes y que nos infectan al menos desde la década del 50. Y otra parte importante de las infecciones de las vías respiratorias altas es la gripe, que es el virus de influenza, ¿tá? Con sus variantes H, X, N, X. La H viene por la versión de hemaglutinina que tiene, y la N viene por la versión de la neuraminidasa que tiene. Las vacunas estacionales contra los virus respiratorios, la gripe en particular, básicamente se hacen contra la variante H algo, N algo, que fue la que circuló en el hemisferio norte el invierno anterior, y así sucesivamente. Entonces no vamos a hablar mucho de esto, ponía el video.
procesos obstructivos de las vías aéreas superiores son cuerpos extraños en la tráquea, en grandes rasgos, como se pueden imaginar. Y digamos, desde atoramiento alimenticio hasta que se metió algo que no debería estar, o respiraste una mosca, lo que fuera. El cuerpo se encarga de solucionarlos en general con lo que se llama reflejo actusígeno, que es el reflejo de toser, nada más que es nombre complejo para el reflejo de la tos no voluntaria que hace el cuerpo para expulsar un objeto. En algunos casos una obstrucción se refiere con eso, se llama maniobra de Heimlich, pero eso es otra cosa. ¿Tá? Entonces, como les decía, esta diapo voy a seguir un poco largo porque está en el video, se los menciono para que lo tengan presente, que vayan al video 1 de los 3 que pusieron. Signos y síntomas, la parte infecciosa, las diferentes infecciones de las vías altas. Acá incluye una serie de infecciones de la cavidad nasofaringea, que tampoco vamos a hablar mucho. Paso acá, sobre el resfrío ya los mencioné y ustedes esto lo tienen súper presente. De hecho, no les voy a entrar a dar síntomas y diagnósticos del resfriado común. Saben que cama, calor y cariño, hay mucho para hacerle. A no ser que haya una persona con un cuadro, con una patología de base distinta, que su infección viral se desencadene en una infección bacteriana y pueda requerir antibióticos, en general no hay mucho para hacer. ¿Tá? La sinusitis, que sí es importante, en general es una complicación de un resfriado, es de origen viral, es la acumulación de líquido en las cavidades de los senos paranasales, ¿no? Ayer me preguntaban en cuál, y yo no supe responderlo bien porque era una muy técnica, entonces me puse a mirar un poco, y en realidad lo más común es en el paranasal maxilar, y a grandes rasgos eso es porque al haber una conexión entre alguno de esos senos y ser un líquido que se acumula, tiende a depositarse en el inferior y en el más grande de los senos paranasales. Y en general es de origen viral, pero termina complicándose con una sobreinfección bacteriana, de estas tantas bacterias que respiramos, o de algunas bacterias de nuestra flora, entre comillas, natural, que están allí en el cuerpo y que viven con nosotros y que no hacen nada, que sin embargo, ante la bajada de la defensa, ante la infección viral, ante la respuesta antiviral del cuerpo, comienzan a proliferar y producen una infección, la sinusitis. Ustedes se acuerdan, que hablamos la clase pasada al hablar de digestivo, que nosotros vivimos con un montón de bacterias sobre nuestro cuerpo y dentro de nuestro cuerpo, que son habitantes naturales y que pertenecen a nuestra fisiología, no es que estén allí de parásitos, hacen cosas por nosotros. Eso es tanto en el sistema digestivo como en las manos, la nariz, la boca, los ojos, las axilas, las rodillas, los genitales, etc. Hay una serie de bacterias que pertenecen a nuestra fisiología. Hay muchas de estas, como estatococo, estafilos, que viven en nuestras manos, en los senos paranasales, no hacen nada hasta que se da un cuadro de inflamación por la infección viral que determina que crezcan y que ahí produzcan la infección. Y en general esto es tratado de manera bastante fácil con antibióticos. Ustedes lo saben. Sobre amigdalitis y faringitis no voy a hablar mucho. Sí, obviamente, resalto acá que el origen, la etiología es infecciosa, nuevamente. Y llegamos a esto donde sí voy a intentar, mi objetivo, como les digo siempre, es no pasarme los 50 minutos hablando, para no dejarle la cabeza a nadie frita y que haya espacio de preguntas. Entonces estamos entrando en la cuarta parte de la clase, tercera, perdón, que es el trastorno de las vías aéreas inferiores. ¿Tá? Y aquí nuevamente se clasifican inferiores, o a veces aparecen como menores, o a veces aparecen como bajas. Son vías de menor calibre y más profundas en el árbol respiratorio. Y es más interesante para hablar en esta clase que las altas, porque la fisiopatología, las enfermedades de las vías bajas tienden a ser congénitas o tener un cuadro fisiopatológico mucho más interesante, menos infección bicho y se cura.
y a su vez tienen consecuencias importantes en la vida de las personas. La gente que sufre enfermedades respiratorias crónicas o adquiridas de las vías bajas, tiene una implicancia en su calidad de vida, como vamos a ver, por lo cual también tiene implicancia en lo que pueden hacer ustedes como odontólogos luego, depende de qué tipo de patología tenga. Nuevamente, obstructivos e infecciosos. De infecciosos vamos a hablar al final porque, por ejemplo, la neumonía que producen algunos virus, COVID, SARS-CoV-2 entre ellos, es una infección de las vías respiratorias bajas. ¿Está? Entonces, las neumopatías no infecciosas de las vías bajas se clasifican en obstructivas o restrictivas. Un poco la clasificación general que aparece, por ejemplo, en el Robbins. Obstructivas es porque impiden el pasaje del aire o aumentan la resistencia al pasaje del aire. Hay una constricción del órgano que permite la llegada del aire a los alveolos o el alveolo. Y las restrictivas tienden que ver con una menor distendibilidad del parénquima que conllevan a una menor capacidad pulmonar. ¿Se entiende? Si bien no son lo mismo, tienen orígenes distintos. Una cosa es que el parénquima pulmonar funcione peor y haya menor distensibilidad y el fuelle sea más corto, y otra es que le estén obstruidas las vías congénitamente por una inflamación congénita. ¿Tá? Las obstructivas, yo les decía, implican un aumento de la resistencia al flujo del aire, ya sea por obstrucción parcial o total, o cualquier altura del árbol respiratorio. En las diapos del 2020, el año pasado, de este curso, se clasifican en 4 grupos que son bronquiostasis y atelectasia, que yo no voy a mencionar acá, están en las diapos, bronquitis crónica, enfisema y asma. En la actualidad, si ustedes se fijan en Robbins, en su versión más actual, las dos de arriba, que es el enfisema y la bronquitis crónica, se agrupan, porque comparten muchas características clínicas y a su vez tienen una etiología, es decir, un origen similar, que ¿saben cuál es? Especulen, ¿cuál es el origen? ¿Cuáles dos? No sentí la pregunta. Las dos de arriba, las dos que allí aparecen bastante. Ahora voy a mostrar por qué aparecen. Esto es un sacado del Robbins nuevo, donde cambió la distribución respecto a estas enfermedades respecto de antes. Y el enfisema y la bronquitis crónica aparecen muy superpuestas y se las agrupa porque comparten muchas características clínicas y a su vez comparten la etiología, o sea, el origen, la razón por la cual se producen. ¿Se les ocurre cuál puede ser la principal razón por la cual se producen estas En enfermedades? pacientes fumadores, se me ocurre. La principal causa en común, la principal causa y la causa en común es el consumo de tabaco, ¿no? El hábito de fumar. ¿Tá? Este cuadro que producen las dos de arriba juntas es lo que se llama hoy por hoy EPOC, o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En un segundo video de clínica, de semio, se habla sobre asma, EPOC, etc. Entonces, para no repetir, dejo esa parte para que la vean allí. Luego está el asma, que también es una enfermedad obstructiva de base inflamatoria de las vías respiratorias bajas. Una diferencia que es muy importante, y ténganlo así como muy importante, porque es típica pregunta, es ¿cuál es la diferencia? El asma es reversible. Esa es la principal diferencia. Los daños de la anatomía del pulmón que vienen asociados al desarrollo de un EPOC no son reversibles. Son tratables, se puede mejorar la calidad de vida de las personas, pero no son reversibles. El asma es una enfermedad crónica también de base inflamatoria que en general es reversible, sí, y a su vez hoy por hoy, y esto lo digo como asmático, hoy por hoy no tiene nada que ver la calidad de vida de un paciente con EPOC que un paciente con asma. Un asmático puede tener una vida casi que no se entere que tiene una enfermedad crónica pulmonar, mientras que una persona con EPOC tiene un montón de dificultades y a su vez es probable que se agrave. ¿Tá? Y ustedes lo ven venir al EPOC. Respira distinto, tiene un fuelle más cortito, se cansa, no puede, hay un montón de cosas que no puede hacer. No pueden ejercicio físico y a su vez con el paso del tiempo comienzan a desarrollar un tórax muy ancho, o sea, en este sentido.
producto de que hay una exacerbación del fuelle para generar mayor presión. Y eso es bastante común. Quien conoce una persona con EPOC sabe cómo es. Entonces decíamos aquí, bronquitis crónica de enfisema es lo que se llama EPOC. El enfisema es un término muy común, si bien se usa en general de cualquier manera, aparece por todos lados y no se define mucho, pero básicamente es un aumento irreversible del tamaño de los espacios aéreos en los bronquiolos terminales, unido a una... Yo no estoy leyendo porque, como les digo siempre, lo que está en la diaposcrito, ustedes lo pueden leer. Y eso va unido a la pared, a la destrucción de la pared, pero lo importante es sin fibrosis. También es otra pregunta medio estándar. En este curso yo me di cuenta esta semana que no cubrimos, por ejemplo, la fibrosis o enfermedades genéticas como fibrosis quística, que es otro tipo de daño al aparato respiratorio, a la estructura anatómica del pulmón, con fibrosis, obviamente, y es de origen genético. Los tipos de enfisema en realidad tienen que ver por dónde es que se da esa expansión excesiva y destrucción del alveolo, si es en la mitad del ramal o más en la punta, se llama centro acinar o panacinar, no importa mucho. Respecto a la patología de la POC, está escrito allí, lo voy a dejar para que lo vean. Les dije, las diapos están disponibles desde ayer, estas y el año pasado, pero quiero hablar de este esquema que habla un poco resumiendo lo anterior, y es que la EPOC se caracteriza por un estado de inflamación crónico en las vías respiratorias, el parénquima y los vasos. Acuérdense una cosa, los neutrófilos, células del sistema inmune, en condiciones normales están dentro de los capilares periféricos, incluidos todos los capilares del pulmón, ¿no? Viajan por ahí. Muy pocos trasvasan y acceden, por ejemplo, al espacio alveolar. El alveolo tiene, me olvidé de mencionar, lo menciono ahora, tiene su propio sistema inmune residente, que son monocitos que migraron hacia el alveolo, que se llaman macrófagos alveolares, que residen dentro del alveolo y están todo el tiempo dedicados a agarrar lo que entra. Acuérdense que el aire viene con cosas desde afuera, no es que venga filtrado, templado, etcétera, y partículas, o bacterias, o virus, o, por ejemplo, los que vivimos en la ciudad, contaminantes atmosféricos, carbón. En esta época del año, la principal contaminación que sufrimos los uruguayos es la contaminación por lo que se llama partículas de tamaño medio, que son partículas microscópicas para nuestros ojos, pero grandes para la fisiología, que flotan en el aire, que tienen que ver con la calefacción, ya sea por el fuel oil y fundamentalmente por las estufas de leña. La estufa de leña es el principal contaminante atmosférico de Uruguay, entonces no sé si lo tenían presente, pero depende del momento del año, compite o gana fuertemente a la contaminación que producen los autos. En este momento del año, la estufa de leña es el principal contaminante atmosférico porque produce no solamente dióxido de carbono y monóxido de carbono, sino que el monóxido de carbono es muy tóxico, te mata, y a su vez produce partículas microscópicas a nuestros ojos, pero grandes, de un calibre de 50 micras, 30 micras, 20 micras para ahí abajo, que las respiramos, que por su tamaño muchas veces van directo a los alvéolos y los macrófagos las fagocitan para intentar sacárselas de arriba, pensando que es un bicho, las fagocitan. Y cuando hace uno histología de esos macrófagos alveolares exudados, las ve con unas partículas negras de carbono adentro, que básicamente el macrófago se comió un pedazo del humo de la estufa leña buscando eliminarlo pensando que era algo y no era simplemente un pedazo de carbón que voló. ¿Tá? Entonces, el tabaquismo u otros insultos, entre comillas, del medio exterior, la contaminación atmosférica es uno y es muy importante. Puedan ver las ciudades cuando Santiago de Chile, etc. En ese contexto, la contaminación atmosférica puede ser tremendamente dañina para los pulmones. También hay gente que tiene... ahora vuelvo a lo que estaba contando, pero quiero hacer un énfasis en esto. Hay contaminación atmosférica. Por ejemplo, la gente trabaja en algunas fábricas químicas, está expuesta a gases que son muy tóxicos. En Uruguay se dejó de fabricar y se está dejando de usar las placas de fibrocemento con asbesto, no sé si se acuerdan de eso, también extremadamente tóxico para los pulmones.
quienes vivían por Sayago y Colón conocerán la fábrica de Ternit que producía placas de fibrocemento que tuvieron muchos casos de asbestosis asociados, un poco más por ese lado. También, en resumen, en los quebraderos llegan cosas que son tóxicas, ¿tá? No solamente humo de tabaco. Entonces, el tabaquismo u otro insulto determina que el número de neutrófilos que está dentro del alvéolo migre, neutrófilos y monocitos devenidos en macrófagos, migren hacia el pulmón y se aumente su cantidad en el contenido alveolar. Estos células del sistema inmune van a atacar al estímulo, que muchas veces puede ser incluso un estímulo gaseoso que no pueden atacar, pero van a atacar, y entre otras cosas es con la secreción de liberación de gránulos que tienen proteasa. Con el objetivo, piensen que está evolutivamente pensado para destruir bacterias y virus que nos invaden. ¿Tá? Estas proteasas lo que provocan es daño tisular, cortan pedazos del tejido, sobre todo de la membrana basal y de la matriz intersticial entre el alvéolo y el capilar, que hacen que el alvéolo, y también cortan la elastasa, que es esta proteína que forma una malla como fuera el alvéolo que le permite al alvéolo tener una flexibilidad en contracción y inflación y deflación. ¿Tá? En condiciones naturales, muchas de estas proteasas son contrarrestadas por lo que se llaman sistemas de antiproteasas, o alfa-1 antitripsina, por ejemplo, ese tipo de cosas. Sin embargo, la condición de inflamación crónica que produce el fumar o la exposición crónica a gases en la atmósfera que son nocivos para los pulmones, es lo que determina que esta relación proteasa-antiproteasa esté descontrolada, haya una sobrecarga de proteasas que termina generando un daño en la estructura del alvéolo, y eso termina generando un daño que es irreversible, el alvéolo estalla. Ese daño es irreversible, y eso es un cuadro que da origen a la época. ¿Tá? Sobre bronquitis crónica, que es un poco lo mismo desde el punto de vista de la etiología y la fisiología, y la inmunología es la misma, nada, es una definición clínica que está allí anotada. Factores etiológicos lo mismo, como decía, contaminantes ambientales, polvo, etc. Inclusive gente que trabaja en fábricas de cereales o de alimentos tiene muchas veces una bronquitis producida por el polvillo que está en esas fábricas. Patogenia es un poco la misma, hay una hipertrofia de tubos caliciformes porque si viene de partículas atmosféricas grandes, en general eso queda filtrado en el tracto respiratorio ante los alvéolos, y eso produce también una hipersecreción del moco a partir de las caliciformes, y eso determina una bronquitis crónica, la hipersecreción, porque el moco termina siendo empujado hacia los alvéolos, por lo cual se tapa porque hay que toser. Está claro, ¿no? Es un sistema bastante básico de funcionamiento. La patogenia es un poco lo mismo, o sea, inhalación, irritación, inhalación de un irritante que produce toda esta cadena que veníamos hablando. Aspectos clínicos son un poco obvios, en la falta de aire, la incapacidad de soportar el ejercicio, las sibilancias, y bueno, en casos mucho más graves, donde en realidad lo que está fallando es el aporte de oxígeno al cuerpo, comienza a haber esto, la cianosis, la azul, etc. Eso pasa, por ejemplo, si uno de golpe lo sueltan a 5 metros de altura, ¿no? Si mañana te subes a un avión y trabajas en La Paz, tus primeras 24 o 36 horas no van a estar buenas. Hasta que tu cuerpo acelera eritropoyetina y tu cantidad de hemoglobina sube, tus primeras horas no van a estar buenas. Y en buena medida no es que estés sufriendo una bronquitis, estás sufriendo una deficiencia de aporte de oxígeno a tu cerebro y a tu cuerpo. Esto ya lo pasó porque estamos un poco en tiempo. Sobre el asma también la idea es un poco la misma. La diferencia acá importante es que el asma es reversible, es un trastorno inflamatorio crónico de las vías respiratorias que origina episodios repetidos de sibilancia, dinea, presión torácica, tos, etc. Esta limitación lo que tiene es que generalmente es parcial y es reversible, es la principal diferencia, ténganlo bien presente. ¿Tá? Si bien hay eventos de broncoconstricción episódicas, también puede dispararse por estímulos similares a los de la bronquitis. Esto es reversible y tratable, en buena medida. Paso a paso rápido, esta parte son los diapos, para llegar acá, que es aquellos que son asmáticos, saben que hoy por hoy tenemos los preventivos y los crónicos.
beta-adrenérgicos, agonistas beta-adrenérgicos que son inhalables, que van a el pulmón directamente. ¿Está? Una cosa importante del asma, que sí está bueno, lo menciono todavía, es que en sí el asma tiene una condición, un cuadro de base de hiperreactividad. O sea, en general, como habrán visto, yo estoy con la voz nasal porque soy alérgico, el asma viene con un cuadro de alergia de base y hay una hiperreactividad a ciertos alérgenos que hace que se cierren los bronquios y a su vez en general durante las temporadas de alérgenos, otoño-primavera, vivís con alergia y el asma está un poco más complicado, pero es reversible, ¿está? Y tratable. Bien, esto ahí ya lo comentamos, polvo, pólenes, hongos. El polen es uno de los alérgenos más importantes. Sí, incluso hay un rol para que el polen sea alérgeno. El polen, como ustedes saben, es parte del sistema reproductor de las plantas y nosotros lo estornudamos y lo dispersamos a 500 kilómetros por hora hasta varios metros de distancia donde estamos. Eso ayuda a la planta a dispersar sus semillas, sus gónadas, o lejos del lugar donde lo estamos respirando. Ataque asmático, perfecto, ya, lo pueden leer allí y tal cual, se prolonga la expiración y queda el cuello cortito y ahí estrechamiento de la vía aérea y si uno nunca lo vivió se pone nervioso, pero en general te acomodas. Próximos 10 minutos o 8 minutos, neumonías, que vendría a ser lo que está más eh, de moda, lamentablemente, ahora. La base etiológica de la neumonía es una infección, en todos los casos. Y marqué viral a propósito, porque en general la mayoría de neumonías son de origen viral, pero el cuadro clínico se complica cuando hay una sobreinfección bacteriana, o de hongos. De hongos ya es bastante jodido, pero en general es bacteriana. Antes de pasar a COVID o a SARS-CoV-2, ustedes saben que las neumonías por infecciones virales en realidad existen desde siempre, y en Uruguay existían desde antes del COVID. De hecho, había una enorme cantidad de personas que fallecían anualmente por unas neumonías asociadas a enfermedades virales respiratorias, en particular gripes. En general son personas también con comorbilidades o con condiciones previas que hacen que fueran más susceptibles a la infección y más susceptibles a desarrollar cuadros agudos, a desarrollar un SARS, una enfermedad aguda respiratoria. ¿Tá? Y en general la neumonía, y como tal, como se ven las placas, cuando es una placa, la neumonía son esas manchas opacas, es por una acumulación de un pus. Y eso se debe a que todo el tiempo está llegando aire a los alvéolos, y un alvéolo dañado producto de la infección viral es un alvéolo que es fácilmente invasible o colonizable por bacterias que vienen con el aire y que nosotros exhalamos y inhalamos y exhalamos sin problema todo el tiempo, pero que en este caso al encontrar alvéolos dañados, en situación de estrés, con situaciones de toquina, etc., sí genera una infección local y producen un daño en el alvéolo, lo tapan de moco, de pus. Entonces, repasando lo de la primera clase que dimos, esto ustedes ya lo vieron, vamos a hablar un poco de una neumonía viral súper importante en este momento en el mundo, que es la neumonía producida por SARS-CoV-2, que a grandes rasgos hay como 3 capas de infección, nosotros nos interesa la tercera. La parte 1 y 2 es la infección de la cavidad esofaringea, que se sabe hoy por hoy que hay tejidos que son infectables, muchos de los asintomáticos en realidad tienen el virus en esta parte del cuerpo y nunca baja a los pulmones. La segunda fase es que la infección de las vías altas, que es la que cursa como una gripe, pero la que nos importa es la infección de las vías bajas, que es la que en general determina la neumonía. Habíamos hablado que los alvéolos están cubiertos de estos dos tipos celulares, tipo 1 y tipo 2. El tipo 2 es el neumocito tipo 2, es el secretor de
del surfactante, y ahí aparecen unos macrófagos también dibujados. El tipo 2 es el que es infectado por el SARS-CoV-2 por la presencia de esa EK2 y de las proteasas. ¿Tá? Habíamos mencionado también en la primera clase que la infección de los neumocitos tipo 2 puede ser masiva. Acá ven uno punteadito con varias partículas, varios viriones dentro. ¿Tá? Y en cuanto a la patología de la infección viral que determina neumonía, es el daño del alvéolo, es decir, se daña la maquinaria de intercambio gaseoso. ¿Tá? La infección de los neumocitos por el virus determina que estas células se expresan en altos niveles de interferones, así como algunas interleuquinas. Estas señales son de pelea, para vengan, que hay lío, es un poco lo que el alvéolo le dice al cuerpo. Eso hace que también trasvasen neutrófilos hacia el espacio intersticial o hacia el alvéolo. Es una reacción en cadena que termina dañando el alvéolo. Ya lo hablamos en la primera clase, no los quiero repetir mucho, pero a grandes rasgos hay un exudado de contenido, de líquidos, de proteínas, de células del alvéolo, se tapa de una cantidad de líquido que impide el funcionamiento natural de intercambio de gases, y a su vez se va dañando la pared, va empezando a romperse la pared que separa al alvéolo del intersticio, y a su vez, obviamente, el intercambio de gases queda comprometido o desaparece, y este alvéolo como tal comienza a dejar de funcionar. Ven que se pierde el surfactante, etc. Y a su vez, es una especie de reacción en cadena, porque el daño trae más daño y más secreción de interleuquinas, citoquinas, etc. Esto lo mencionamos en la clase 1, es un caos, básicamente, y el caos comienza cuando la inflamación local se va tornando sistémica. Ahí tienen un poco el evento de, además, de apoptosis dirigida. Es una sistema inmune que van a encontrar neumocitos infectados y los van a matar, con el objetivo de matar el virus que tienen dentro, y eso va a dañar la función pulmonar aún más. Entonces esto comienza esta eh, cadena de eventos poco beneficiosos que se llama tormenta de citoquinas y el daño pulmonar final. En general, sobre este cuadro de infección viral en curso se dan sobreinfecciones bacterianas que determinan una neumonía bastante complicada. Entonces, para esto ya lo mencioné en la primera clase y les dejo la referencia y les dejo la diapo. Vamos a terminar por acá esta parte. ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer ahora? Yo no los veo a ustedes, porque tengo la... Les, No, les, no hay preguntas. les muestro una última, dado que es la última clase del curso. Bueno, les queríamos contar unas cosas bastante, capaz que para ustedes son obvias, pero nosotros tenemos, desde que comenzó este curso con Vanessa, que hicimos un poco a cargo de esto, bueno, estamos intentando implementar algunos cambios en la cátedra. La cátedra venía de un tiempo a esta parte con solamente grados 2. Con Vanessa estamos intentando implementar algunos cambios. Dentro de las cosas que hicimos fue generar una cuenta de Twitter. No es un gran cambio, pero no la tenemos muy activa. Por motivos obvios estamos un poco saturados los dos, pero eh, el objetivo de esta cuenta es, tenemos mucho feedback de instituciones odontológicas en el mundo, nacionales, internacionales, asociaciones de investigación odontológica, empresas, la universidad, otras cátedras, rectorado por rector. Entonces hay mucha información que va apareciendo allí. Por ejemplo, la última vez que subí una foto era una especie de información sobre el long COVID publicado por la Escuela de Odontología de la Universidad de Boston, BU. Entonces allí pueden ver información que está buena. Nosotros pensábamos usarlo durante el curso como modo de interacción, de preguntas, esas cosas, pero no nos dio el tiempo. También organizamos ya algunos seminarios. Un seminario esperamos organizar más para el próximo semestre, que los vamos a publicar aquí. Si los quieren ver, en general somos por Zoom y son abiertos. Hicimos uno con un profesor de la Facultad de Medicina que trabaja en biomarcadores.
El loguito es transitorio, estamos buscando uno nuevo, si alguno tiene una idea nos avisa. Lo otro que quiero comentarles es que las páginas de la facultad se van a la parte de la cátedra. Nosotros, en realidad, ahora estamos solo Vanessa y yo en actividad, no de licencia. A su vez la página va a cambiar, porque hay un cambio en la página institucional, pero a grandes rasgos pueden ver que somos 5. Una cosa particular de esta cátedra es que somos de científicos, la mayoría de nosotros. Bárbara está haciendo su posgrado, Vanessa y yo somos ya formados en ciencia, en la actividad científica profesional, y a su vez ahora, desde hace muy poco, se integra el profesor Ronald Bologna como grado 5 de la cátedra. Entonces es un espacio, digamos, donde hay una enorme predisposición a la actividad de investigación. Se los queríamos comentar porque también nosotros tenemos nuestros perfiles, nuestros CVs van a estar disponibles dentro de poco allí cuando se actualice la página de la facultad. Igual nosotros estamos en la ANI, en el CBUI, y tengan en mente que hacemos investigación, además de docencia, y que eso está bueno si ustedes tienen interés en hacer sus trabajos finales de carrera, piensen en, y no solamente monográfico, piensen en los temas que nosotros trabajamos, que van de los temas de Vanessa, de Rodel y míos, que van desde la anatomía patológica molecular hasta la microbiota y fisiología molecular, etc., son bienvenidos, tenganlo en mente. Dicho esto, terminamos con la clase de hoy y estoy a disposición para preguntas, las que quieran, antes de cerrar, las que quieran ustedes y las que yo pueda responder. Algunas, por ejemplo, ayer me hice una pregunta que no pude responder, que la tuve que ir a buscar para hoy. Así que muchas gracias a los que han puesto la cámara en cada instancia que han podido. Se siente Yo no distinto. tengo preguntas por ahora. Bueno, acuérdense que viene las clases de consulta, no lleguen desesperados y lleguen con preguntas ordenadas, porque obviamente no vamos a repetir la clase de la clase de consulta. Lleguen con preguntas de estilo, no entiendo tal cosa, o no me quedó claro tal concepto. ¿Está? Ahí que veo a Vanessa en el correo del día, mañana vamos a pegar los links Zoom ID de, de las clases de consulta. ¿Está? Bueno, esperamos que les hayan servido para dar nuestras clases. Dentro de todo es un poco el principal objetivo nuestro, que hayan servido para tener una capa extra de formación e información sobre el tema que cubre este curso. Y estamos a las órdenes por Eva. También les mencionaba el mail de la cátedra, la página por Eva y mismo por el Twitter que les puse allí. Pueden hacernos llegar las inquietudes que quieran. Y bueno, probablemente no nos vamos a volver a ver en las clases de consulta. Gracias por su participación. Y suerte en el parcial, a los que no veamos. Gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias. Muchos éxitos. Chao, gracias.